¿Alguna vez has sentido que algo en ti se rompió, pero no sabes exactamente cuándo? No fue un golpe, no fue una tragedia visible, no hubo sangre, pero algo en tu interior se apagó. Tal vez fue el día en que dejaste de reír con naturalidad, o cuando empezaste a mirar al espejo y ya no te reconociste. No sabes cuándo empezó, solo sabes que ahora te sientes vacío, desconectado, como si vivieras en automático. Este video es para ti. Si alguna vez has sentido que, aunque todo parece bien, por dentro estás desapareciendo lentamente. Y aquí va la afirmación brutal: la sociedad te rompió, y ni siquiera lo notaste. Desde que nacemos somos moldeados, no con gritos, no con cadenas, sino con sonrisas, normas y recompensas. Te dicen cómo vestirte, cómo hablar, qué debes estudiar, qué es ser exitoso, qué es ser atractivo. Y tú, inocente y vulnerable, lo aceptas. Porque no tienes opción, no lo cuestionas. Simplemente lo absorbes, como una esponja que no sabe que está empapándose de algo que no eligió. Porque así funciona. Al principio te premian por adaptarte. Te celebran cuando haces lo que se espera. Te corrigen, suavemente, cuando te sales del molde. Hasta que, sin darte cuenta, ya no sabes distinguir entre lo que tú realmente quieres y lo que aprendiste a desear para no ser rechazado. Jean-Jacques Rousseau escribió: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Y esas cadenas no siempre se ven. A veces son las más peligrosas, porque están hechas de ideas, de expectativas, de deberías. Nos enseñan a encajar desde el primer día. Antes de hablar, ya te están moldeando. Ropa azul si eres niño, ropa rosa si eres niña, juguetes de acción o de cocina, frases como los niños no lloran, o una señorita no habla así. Y así tu autenticidad va siendo editada, poco a poco, casi sin que lo notes. Lo llaman educación, lo llaman formación, pero en el fondo, muchas veces es domesticación. La sociedad no te rompe con violencia, te rompe con expectativas, con reglas no escritas, con miradas que juzgan, con frases sutiles como así no se hace, o eso no está bien visto. Te dicen que seas tú mismo, pero solo si tu yo encaja en el molde que ellos aprueban. Y cuando no encajas, cuando algo dentro de ti se revela o se siente diferente, empieza el conflicto silencioso. La batalla interior. Una parte de ti quiere pertenecer, la otra simplemente quiere ser. Y ahí, justo ahí, nace la fractura. Te enseñan que tu valor depende de tu utilidad, que debes rendir, producir con placer, que debes ser eficiente, presentable, exitoso. Y si no lo eres, algo falla contigo. Aprendes que el descanso hay que ganárselo, que la validación viene de afuera, que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Y un día, te das cuenta de que vives en función de un guión que no escribiste. Trabajas en algo que no te llena. Sonríes para no incomodar. Publicas lo que genera aprobación. Callas para no parecer extraño. Y cada vez estás más lejos de ti. Pero, ¿en qué momento ocurrió eso? ¿En qué momento dejaste de ser tú para convertirte en lo que otros esperaban? Quizás fue cuando preferiste quedarte en silencio en vez de decir lo que pensabas, o cuando tomaste una decisión solo para no decepcionar a alguien, o cuando rechazaste algo que amabas por miedo a no encajar. Ninguno de esos actos fue grande, ninguno escandaloso, pero todos fueron grietas, pequeñas renuncias, desconexiones con tu esencia. Lo más triste es que no lo notas, porque eso es lo normal, y lo normal no se cuestiona. Lo normal se repite. Así, generación tras generación, la gente aprende a dejar de ser, a adaptarse, a complacer, a ajustarse a un molde que nunca estuvo hecho para su alma. Y cuanto más te alejas de ti, más fácil es seguir dormido. Hasta que un día algo dentro de ti dice basta. Una tristeza que no entiendes, un vacío que no se llena, un malestar sutil como si tu vida no te perteneciera del todo. Y ahí empieza el despertar. Pero antes del despertar, hay confusión, hay miedo. Porque al quitar las capas, queda el silencio. Queda la pregunta incómoda: ¿quién era yo antes de todo esto? Esa es la trampa invisible. Te moldearon tanto que ya no sabes quién eras antes de ser moldeado. Y recuperarte no es volver a lo que fuiste, es descubrir algo nuevo. Algo que quizás siempre estuvo ahí, en lo más profundo, esperando a que dejaras de actuar, esperando a que dejaras de complacer, esperando a que recordaras. No se trata de culpar a nadie.
Nuestros padres, maestros, figuras de autoridad, también fueron moldeados. También aprendieron a reprimir, a fingir, a sobrevivir. Transmitieron lo que sabían, lo que a ellos también los alejaba de su verdad. Este no es un juicio, es una invitación a mirar con honestidad, a preguntarte con valentía, ¿qué partes de mí no son realmente mías? ¿Y cuáles he silenciado para poder encajar? Puede que al principio no tengas todas las respuestas. Está bien. Lo importante es empezar a hacerte las preguntas, porque cuando lo haces, algo se mueve, algo profundo, algo que no depende del entorno, ni de los likes, ni del reconocimiento. Es tu verdad empezando a abrirse paso, aunque sea a través de la incomodidad, aunque duela un poco. Recuerda esto: la libertad interior no empieza con un cambio externo. Empieza con un acto de sinceridad radical contigo mismo, con el simple y poderoso gesto de mirar hacia adentro y decir: ya no quiero vivir desde lo impuesto. No es fácil, pero es real. Y lo real, aunque duela, siempre sana. Imagina esto: un niño dibuja un árbol morado. El adulto lo corrige. Los árboles no son morados. Ese niño aprende que su imaginación no es válida. Un adolescente quiere estudiar arte. Su familia lo presiona. Eso no da dinero. Aprende que su pasión no importa si no es rentable. Una joven quiere ser auténtica, pero ve que sus fotos sin filtro no consiguen likes. Aprende que su valor está en la aprobación ajena. Cada uno de esos momentos es un golpe invisible, una microfractura en el alma, una desconexión con lo que realmente somos. Carl Jung dijo: el mayor daño lo causa la gente que cree que está haciendo lo correcto. La sociedad no necesita gritarte para romperte, solo necesita enseñarte a dudar de ti. Y la mayoría no se da cuenta, porque eso es lo normal. Ahora, detengámonos un momento. ¿Te has preguntado cuántas veces has reprimido una idea, un deseo, una emoción, simplemente porque no encajaba en lo que otros esperaban de ti? Desde pequeños, nos enseñan a adaptarnos, a ser buenos, educados, correctos, y en ese proceso, muchas veces, dejamos de ser nosotros mismos. Recuerdo una vez, en la escuela, cuando una amiga quiso presentarse al concurso de poesía con un texto que hablaba de la tristeza. La profesora le dijo que era mejor escribir algo alegre, que eso gustaba más. Mi amiga cambió su poema. Ganó el concurso, pero perdió una parte de sí misma. Porque, sin darnos cuenta, aprendemos que hay emociones aceptables y otras que no lo son. Que hay formas de ser que son bien vistas y otras que es mejor ocultar. Y así, poco a poco, vamos construyendo una versión de nosotros que agrada a los demás, pero que se aleja de nuestra esencia. La sociedad actual, con sus redes sociales, sus estándares de belleza, sus modelos de éxito, nos bombardea constantemente con mensajes sobre cómo deberíamos ser. Nos dice que debemos ser productivos, felices, atractivos, exitosos, y si no lo somos, sentimos que algo anda mal en nosotros. Pero, ¿y si el problema no está en nosotros, sino en esos estándares imposibles? ¿Y si la verdadera fortaleza radica en aceptarnos tal como somos, con nuestras luces y sombras? Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos porque no encaja en lo que consideramos aceptable. Pero esa sombra no desaparece, sigue ahí, esperando ser reconocida. Aceptar nuestra sombra no significa rendirse al lado oscuro, sino integrar todas nuestras partes para ser completos. Porque solo cuando nos aceptamos en nuestra totalidad, podemos vivir de manera auténtica. Volviendo a los ejemplos iniciales, ese niño que dibujó un árbol morado, si hubiera sido alentado, podría haber desarrollado una creatividad única. Ese adolescente que quería estudiar arte, si hubiera seguido su pasión, quizás habría encontrado una forma de expresar su mundo interior. Esa joven que quería ser auténtica, si se hubiera permitido mostrarse tal como es, podría haber inspirado a otros a hacer lo mismo. Cada uno de nosotros tiene un potencial único, pero para desarrollarlo, necesitamos liberarnos de las cadenas de las expectativas ajenas. Es un proceso que requiere valentía, porque implica cuestionar lo que nos han enseñado. Implica enfrentarnos a nuestras propias creencias limitantes. Implica aceptar que, quizás, hemos estado viviendo una vida que no es realmente nuestra. Pero también, es un proceso liberador, porque nos permite reconectar con nuestra esencia. Nos permite vivir con coherencia. Nos permite ser nosotros mismos. Aquí está la revelación que nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas que ves a diario están rotas.
Y no me refiero a una rotura catastrófica, visible o escandalosa. No. Es una rotura discreta, invisible, muchas veces. Una rotura que se esconde detrás de frases como «todo bien», detrás de selfies con filtro, detrás de logros y rutinas impecables. Aprendieron a sonreír mientras sangran por dentro, a funcionar mientras algo muy profundo en ellos se va apagando. Y tú podrías ser uno de ellos. Quizás lo eres. Quizás llevas años maquillando heridas con eficiencia, con cortesía, con éxito. La vida moderna tiene una forma muy astuta de disfrazar el dolor. Te da listas de tareas, metas, notificaciones. Te mantiene ocupado, productivo, ocupado otra vez. Y al final del día, tan cansado, que no tienes energía para preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La rutina, las redes, la constante presión por ser alguien, ha creado una generación que parece feliz, pero está exhausta. Una generación hiperconectada, pero profundamente sola. Una soledad que no se resuelve hablando con cientos de personas. Una soledad que duele incluso cuando estás en compañía. Porque no se trata de estar solo físicamente, sino de estar desconectado de ti mismo. Lo más irónico, a veces no notas que estás roto, hasta que alguien te muestra cómo se siente estar completo. Y no hablo de alguien perfecto, ni de alguien con respuestas mágicas. Hablo de alguien que simplemente vive con verdad, que no se esconde, que no juega a agradar, que no se disculpa por ser quien es. Y ese encuentro, ese reflejo, puede doler más que cualquier crítica, porque, de pronto, ves todo lo que tú has dejado de ser. Ves la naturalidad con la que otro respira, y te das cuenta de que tú llevas años aguantando la respiración. Ves cómo alguien se permite llorar sin miedo, y recuerdas cuántas veces tragaste lágrimas por no incomodar. Ves la libertad con la que se mueve, y entiendes que tú llevas tiempo encerrado en una jaula invisible, que tú mismo ayudaste a construir. Y ese momento, aunque duele, es también un renacer, porque hay un tipo de verdad que no se olvida. Una vez que la ves, ya no puedes mirar igual. Cuando te das cuenta de todo lo que fingiste, cuando de verdad lo ves, es imposible volver al mismo lugar. Todas esas veces que dijiste sí, cuando querías gritar no. Todas las veces que sonreíste solo para evitar preguntas. Todos los momentos en que fuiste lo que los demás necesitaban, mientras tú te apagabas por dentro. No son errores, no hay culpa, solo hay verdad. Y la verdad, cuando llega, no pide permiso. No entra de puntillas, irrumpe, sacude, revuelve, pero también limpia, también ilumina, también abre caminos donde antes solo había ruido. Solo había ruido. Despertar duele. No hay otra forma de decirlo, porque implica dejar morir una parte de ti. El personaje que construiste, las mentiras que aprendiste a contar, las máscaras que se volvieron tan familiares, que casi creíste que eras tú. Y claro que duele. Porque ese personaje, con todo y todo, te protegía, te ayudó a sobrevivir, a adaptarte, a pertenecer. Pero llega un momento, y tal vez ya lo sentiste, en que sobrevivir ya no es suficiente, en que el alma empieza a pedir algo más real, más profundo, más tuyo. Y es ahí cuando empieza el punto de quiebre. Ese momento en que ya no puedes fingir, no porque no sepas cómo, sino porque algo en ti ya no lo tolera. Ya no puedes hacer como que nada pasa. Ya no puedes forzarte a sonreír. Ya no puedes llenar el silencio con entretenimiento, ni cubrir el vacío con promesas externas. Empiezas a ver que todo eso es ruido. Y debajo del ruido, hay una verdad que siempre estuvo ahí, esperando, observando, con paciencia. Porque el alma no grita, susurra. Y cuando por fin la escuchas, sabes que no hay vuelta atrás. Es incómodo, sí, pero también es liberador. Porque, por primera vez no estás huyendo, estás mirando de frente. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. No es que el dolor desaparezca, pero ahora tiene sentido. Ahora tiene dirección. Ahora es parte de tu transformación, no un enemigo a vencer. Mucha gente vive décadas enteras sin llegar a este punto, sin cuestionarse, sin sentir el temblor interno que anuncia el despertar. Y si tú estás aquí, si lo estás sintiendo, es porque, aunque no lo parezca, estás en el camino correcto. Sí, puede ser oscuro al principio, confuso, solitario, pero no estás solo. Hay otros, muchos más de los que crees, silenciosos, vulnerables, buscando lo mismo que tú, volver a casa, volver al alma, volver a sí mismos, y a veces
Todo empieza con ese instante, ese segundo en el que te permites aceptar, no estoy bien, y está bien no estarlo, porque ese acto, tan simple y tan valiente, es la grieta por donde empieza a entrar la luz. La vida no quiere que seas perfecto, solo quiere que seas real. Y para eso, primero hay que romperse. Pero romperse no es el final, es solo el primer paso hacia algo mucho más verdadero. La buena noticia es esta: sí puedes reconstruirte, sí puedes volver a empezar, sí puedes dejar atrás lo que ya no eres y comenzar a habitarte de verdad. Pero no te confundas, no se trata de reparar una versión rota de ti, ni de volver al tú que eres antes de todo esto. No, esto va más profundo, más honesto, más real. Esto no es un regreso, es un nacimiento. No vas a volver a lo que eras, vas a convertirte, por primera vez, en lo que verdaderamente eres. Y para eso, el primer paso no es construir, es desaprender. Sí, desaprender. Porque antes de levantar algo nuevo, hay que soltar lo viejo, lo heredado, lo impuesto, lo que no es tuyo. Desaprender lo que te dijeron que eras. Todas esas etiquetas que te colgaron desde que eras niño. Eres el responsable. Eres la inteligente. Eres la fuerte. Eres la que nunca se queja. Eres el que no puede fallar. Pero, ¿de verdad? ¿O solo aprendiste a interpretar ese papel porque era el que te daba amor, atención o seguridad? Desaprender que debes gustarle a todos. Ese mandato silencioso que nos consume desde adentro. Esa presión constante de ser agradables, funcionales, perfectos. ¿Y a costa de qué? A veces, de todo lo demás. De la autenticidad, de la calma, de la alegría de simplemente ser tú, sin más. También hay que desaprender la idea de que tener éxito es sinónimo de felicidad, porque no lo es. El éxito, tal como nos lo venden, es un molde, uno brillante, medible, visible, pero que muchas veces se logra al precio de vaciarte por dentro. ¿De qué sirve lograr todo lo que querías si nunca te detuviste a preguntarte si realmente lo querías? Por eso, en este momento, en esta especie de renacimiento interior, las preguntas valen más que las respuestas. Y hay una en particular que puede abrirte la puerta. ¿Qué harías si no tuviera miedo al juicio? Piénsalo bien, no de forma superficial, no como una frase motivacional de domingo. De verdad, ¿qué decisiones tomarías si no tuvieras miedo de lo que otros piensen? ¿Seguirías en el mismo trabajo? ¿Estarías con las mismas personas? ¿Publicarías lo que realmente piensas? ¿Cambiarías de rumbo? Otra pregunta, más difícil todavía. ¿A quién decepcionarías si decidieras ser fiel a ti? Porque sí, elegirte tiene un precio, no siempre es celebrado, no siempre es comprendido. De hecho, muchas veces decepcionarás a quienes esperaban que siguieras interpretando un papel. Pero lo que nadie te dice es esto. A veces, decepcionar a otros es el único camino para dejar de traicionarte a ti. Y una más, para quienes se sienten perdidos, ¿qué parte de mí enterré para encajar? Porque todos lo hemos hecho. Hemos escondido risas, hemos callado ideas, hemos negado pasiones, todo para no incomodar, para no desentonar, para ser parte. Y sin darnos cuenta, ese ser parte se convirtió en ser menos. Pero el alma no olvida lo que enterraste. Lo guarda, lo espera. Y cuando decides reconstruirte, ese material enterrado es lo más valioso que tienes. Carl Jung llamó a este proceso individuación. Y no es una palabra bonita para decorar libros. Es un viaje profundo, a veces oscuro, pero absolutamente necesario. Es el proceso de dejar atrás el yo construido, el yo social, el yo esperado, el yo condicionado, y caminar hacia el yo esencial, ese que no necesita validación para existir, ese que no pide permiso para sentirse vivo. El yo que no tiene un deber ser, solo un quiero ser. Y no será fácil. Porque cuando empiezas a soltar lo falso, también se desmoronan muchas estructuras, relaciones, creencias, costumbres. Habrá rupturas, habrá dudas, habrá momentos de soledad, soledad real. Esa en la que te das cuenta de cuántas personas amaban al personaje, pero no saben qué hacer con quien eres en verdad. Pero también habrá paz, una paz distinta. No la que viene de evitar conflictos, sino la que llega cuando ya no hay contradicción entre lo que eres y lo que muestras. Una paz que no se basa en lo externo, sino en esa coherencia silenciosa que empieza a crecer por dentro. Y, créeme, nada pesa más que una vida vivida para otros. Nada drena tanto como la actuación constante,
Como tener que vestirte todos los días con una identidad que no elegiste, como tener que repetir frases que no crees, mostrar una fuerza que no sientes, perseguir sueños que no son tuyos. Y cuando decides parar, cuando por fin lo haces, no te conviertes en alguien nuevo, te reencuentras con alguien muy antiguo. Tú. El tú que estaba debajo de todo eso, esperando, pacientemente, casi en silencio. Y ese encuentro vale cada ruptura. Así que, si hoy te sientes en ruinas, no te apures en construir algo nuevo. Quédate un poco ahí. Escucha. Mira lo que queda en el suelo, lo que aún brilla entre los escombros. Y pregúntate, con suavidad, ¿qué parte de mí aún late? ¿Con qué quiero empezar? ¿Qué me pide la vida? ¿Desde adentro? Porque desde ahí, desde ese lugar más honesto, empieza la verdadera sanación. No desde el debería, sino desde el esto soy. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque parezca más fácil seguir durmiendo, tú sabes que ya no puedes volver atrás. Porque una vez que comienzas a reconstruirte desde la verdad, ya no hay espacio para las máscaras. Y eso, aunque duela, es libertad. La libertad de volver a ser tú. Recuerda esto, con calma, con el corazón abierto. No estás roto, solo estás desalineado. No hay nada defectuoso en ti. No es un error que necesita ser corregido. Eres un proceso, un alma en medio de una reorientación profunda. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando crees que estás roto buscas parches, soluciones rápidas, pastillas emocionales. Pero cuando entiendes que solo estás desalineado, algo mucho más profundo sucede. Te das permiso para regresar a ti, para recordar lo que habías olvidado. Y sí, esa desalineación muchas veces viene impuesta. Porque la sociedad, así como está construida, no quiere que pienses por ti mismo. No porque haya un villano allá afuera, sino porque un individuo consciente no se manipula fácilmente. Un individuo consciente no compra lo que no necesita. No vive con miedo a decepcionar. No se amolda a moldes ajenos. No persigue un ideal inalcanzable solo porque todos lo hacen. Y claro, eso incomoda. Eso incomoda porque alguien despierto interrumpe el ritmo automático del rebaño. Por eso, desde pequeños, nos enseñan a adaptarnos, a no incomodar, a no dudar, a no preguntarnos demasiado. Y si lo hacemos, entonces estamos raros, perdidos, en crisis. Pero aquí estás tú. Y tú ya empezaste a ver. Tal vez sin buscarlo. Tal vez incluso a tu pesar. Pero lo hiciste. Y lo que se ve, no se puede desver. Tal vez antes aún podías engañarte. Seguir la rutina. Creer que lo que hacías tenía sentido. Convencerte de que bastaba con cumplir, con sonreír, con seguir. Pero ahora no. Ahora hay una fisura en el muro, una grieta por donde entra la verdad. Y aunque al principio duela, aunque te desoriente, también ilumina. Quizás estés sintiendo que todo colapsa, que el mundo, tal como lo conocías, ya no sostiene tus pasos, que lo que antes te llenaba, ahora te vacía, y lo que antes evitabas, hoy te llama. Escucha esto, despacio. Eso no es el fin, es el principio de tu reconstrucción. Pero esta vez, con tus propias manos, con tus propios ojos, con tu propia voz, sin máscaras, sin deberes impuestos, sin miedo. Reconstruirte no es volver a lo que eras, es permitirte ser lo que realmente eres. Esa es la diferencia entre sanar y adaptarte. Sanar es regresar a ti. Adaptarte es seguir disfrazándote para encajar. Y ya sabes, lo dijo Alan Watts, despertar no consiste en encontrar una respuesta, sino en dejar de creer en la pregunta equivocada. Quizás llevas años preguntándote cómo encajar, cómo ser suficiente, cómo gustar más, fallar menos, encajar mejor. Pero esa es la pregunta equivocada. Porque no se trata de encajar en un sistema que no reconoce tu alma. Se trata de liberarte de ese sistema y preguntarte algo más honesto. ¿Quién soy yo sin todo eso? Sin las exigencias, sin los roles prestados, sin las expectativas heredadas. ¿Quién eres tú cuando ya no estás intentando ser otra persona? Esa pregunta no tiene respuesta inmediata. No es un acertijo a resolver. Es una llama que se mantiene viva en el centro del pecho. Es una brújula interna. No apunta al norte, apunta a ti. Pero claro, reconstruirse desde la verdad da vértigo, porque implica soltar, y soltar da miedo. Miedo a no tener certezas, miedo a decepcionar, miedo a quedarse solo,
miedo a quedarse solo. Pero permíteme decirte algo que quizás necesitas escuchar. Tú puedes con eso. Lo que no puedes es seguir traicionándote. El alma no lo tolera. La vida no lo sostiene. Tarde o temprano, lo que no es verdadero colapsa. Y aunque duela, eso también es un regalo. Una forma rara, intensa, pero necesaria de volver a casa. Ahora, si llegaste hasta aquí, si sigues escuchando con el corazón abierto, es porque algo en ti ya comenzó a moverse. Y eso, créeme, es un acto de valentía, porque no todos llegan. No todos se atreven a mirar hacia adentro. No todos se detienen lo suficiente como para escuchar lo que su alma está tratando de decirles. Pero tú sí. Y aunque aún no tengas todas las respuestas, aunque el camino parezca incierto, ya diste el primer paso. Y eso basta. Quiero proponerte algo sencillo, pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe esta frase. Me reconstruyo desde la verdad. No lo hagas por mí. No lo hagas por el canal. Hazlo por ti. Es un acto simbólico. Una manera de sellar este momento. De recordarte que el proceso ya empezó. Y que ahora, la reconstrucción es tuya. Hazlo con intención, con pausa, como quien planta una semilla y confía. Y si este espacio te resonó, si sentiste que estas palabras eran algo más que sonido, entonces suscríbete. Pero no porque este canal prometa soluciones fáciles, ni frases de autoayuda masticadas. Aquí no estamos para dormirte con positivismo vacío. Estamos para despertarte, con verdades incómodas, con historias que incomodan, ideas que cuestionan, palabras que atraviesan. Porque a veces, lo único que necesitamos para despertar es alguien que nos diga, con voz tranquila y firme, no estás solo, y aunque duela, estás justo donde necesitas estar. ¿Estás listo para reconstruirte desde la verdad? Entonces no huyas del vacío. Camina hacia él, porque ahí empieza el verdadero despertar.